Muy bien, mis hermanos, muchas gracias a Dios por este bonito tiempo de alabanza y continuamos con esta fiesta espiritual, continuamos con este tiempo de alegría, con este tiempo de meditación, de reflexión que el Señor nos concede. Acompáñame, por favor, hermano, hermana, a la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes las Escrituras. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas que está basada en el libro de Josué. El libro de Josué vamos a estudiar, Señor lo permite, a lo largo de varias semanas este libro. Y el día de hoy estamos empezando y quiero leer con ustedes, por favor, hermanos, el capítulo número 1. Capítulo número 1 del libro de Josué. Y la palabra del Señor, lo he puesto ahí en pantalla por si tal vez alguien no tiene una Biblia a la mano, si no, igual lo puedes leer en casa. Josué capítulo 1, versículo número 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo número 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, el día de hoy, como les acabo de comentar hace un momento, queremos empezar el estudio del libro de Josué, un libro muy hermoso, muy interesante, que nos habla de las experiencias, de la vivencia del pueblo de Israel, rumbo y camino a la tierra prometida. Durante varias semanas vamos a estar mirando los esfuerzos del pueblo de Dios por entrar a la tierra de Canaán, las batallas que tuvieron que pelear, las luchas que tuvieron que enfrentar, los desafíos que tuvieron que enfrentar y cómo Dios los ayudó. Y un concepto muy importante dentro del libro de Josué es el esforzarse, es el ser valiente, es el tomar la bendición, la promesa que Dios
ha dado al pueblo. También otro concepto muy importante dentro del libro de Josué es la santidad. Vamos a ver en varios aspectos del libro, en varias partes del libro, cómo el pueblo es derrotado cuando permiten el pecado en su interior y cómo el pueblo obtiene la victoria cuando se santifica y cuando camina en santidad delante de Dios. Vamos a ver cómo el Señor lleva a su pueblo a batallar contra los cananeos. Y el libro de Josué ha sido un libro que ha sido malentendido por muchas personas, haciendo ver o haciendo notar que Dios se muestra cruel, que Dios se muestra sanguinario al mandar a los israelitas a destruir a los cananeos y a destruir todas sus pertenencias. Pero lo que no saben o no dicen es que las naciones cananeas eran naciones tremendamente inmorales, que pecaminosas en gran manera, eran naciones que tenían altos índices de inmoralidad sexual y de todo tipo de promiscuidad y todo tipo de degeneración de pecados sexuales. También eran naciones que practicaban de hecho y de manera muy común el sacrificio de niños y la adoración a sus ídolos falsos. Entonces, eran naciones donde la injusticia, la inmoralidad y el pecado reinaban, campeaban a rienda suelta, y lo que hace Dios y la manera por la cual sus mandamientos se pueden entender como demasiado radicales es la batalla, el juicio de Dios sobre estas naciones, utilizando a Israel como instrumento. Y esto es una doble enseñanza. Los enseña el juicio de Dios por el pecado, que toma como ejemplo a las naciones cananeas, como ejemplo del juicio de Dios, como también lo fue, por ejemplo, Sodoma y Gomorra u otros más. Pero también es una enseñanza para Israel de la importancia de mantenerse en santidad y en obediencia para poder obtener la victoria. Dios es un Dios santo, es un Dios amoroso, es un Dios bueno, pero es un Dios santo, es un Dios que busca y desea la santidad de su pueblo, y cuando caminamos en santidad, pues entonces hay victoria, pero cuando caminamos en pecado, entonces hay derrota. Y esa es una de las dos grandes enseñanzas que podemos tomar si pudiéramos pues resumir, ¿no?, todo el libro de Josué y muchas otras más, ¿no? Vemos también la tercera gran enseñanza en el libro de Josué, es la figura del mismo Josué. Deuteronomio, el último libro antes de Josué, nos narra los últimos años de la vida de Moisés y cómo este gran hombre de Dios que hablaba con Dios cara a cara no pudo hacer entrar a Israel a la tierra prometida, y no pudo hacerlo básicamente por varias razones. Una, por la misma rebeldía del pueblo de Israel, y dos, porque el mismo Moisés pecó. El mismo Moisés, en el evento de la peña, golpeó la piedra cuando tenía que haberle hablado y no santificó a Dios delante de todo el pueblo, y Dios le disciplinó, ¿no? Dios le disciplinó impidiéndole que Moisés pudiera entrar a la tierra prometida. Entonces, en cierto aspecto, Moisés, que nos representa, ¿no?, que prefigura la ley, porque él trae la ley, Dios lo utiliza él para traer la ley. Moisés, la ley de Dios, no puede hacer entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida, a la tierra de descanso, a la tierra de bendición. Y aparece la figura de Josué, ¿no? Y es interesante que el nombre Jesús es una variante del nombre José también, ¿no? Y significan al final Jehová es Salvador, ¿no? Jehová salva. Josué, o también conocido como Oseas, hijo de Num, aparece este personaje desde muy temprano en la historia del pueblo de Dios como un servidor de Moisés, como alguien que estaba constantemente al lado de Moisés, como el Timoteo, ¿no?, de Moisés, constantemente al lado de Moisés, y es ahora Josué el que entra en escena y es uno de los personajes principales de este libro, y aparece como aquel que es llamado a ser sucesor de Moisés y aquel que sí puede hacer lo que Moisés no pudo, introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, y vemos en él una prefiguración, un símbolo, un tipo de Cristo Jesús, ¿no? Josué es un tipo de Cristo Jesús, porque así como el Señor Jesucristo nos salva de la condenación de la ley, lo que la ley no puede hacer, que es salvarnos, Jesús lo puede hacer y nos introduce a nuestra tierra prometida, a nuestra tierra de bendición, de la salvación. De la misma manera, Josué hace lo que Moisés no puede hacer, introduce al pueblo de Dios a la tierra prometida, les lleva, es el capitán, ¿no?, de estos ejércitos, es aquel que les guía, es aquel que les muestra, es aquel que los dirige, y es aquel que es llamado a poder ser este líder espiritual que el pueblo de Israel necesitaba. Ahora, esto era un gran desafío, ¿no? Moisés era y es una figura muy amada por el pueblo de Dios, un hombre que nosotros los cristianos también reconocemos y amamos, un hombre de Dios, un siervo del Señor, fiel en toda su casa, como decía el escritor de Hebreos, fiel en toda la casa de Dios. Y realmente llenar los zapatos que dejó Moisés era una tarea bastante grande, ¿no? Muerto Moisés, había que tomar el cargo
y alguien tenía que ser el sucesor, y realmente Josué tenía una gran encomienda al poder tratar de llenar los zapatos de Josué. La cuarta cosa que podemos identificar también en el libro de Josué es la presencia de un personaje que lo vamos a ver varias veces, conocido como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es más que un ángel normal, común y corriente, aunque, bueno, no sé si la palabra corriente se aplica a un ángel, pero es más que un ángel, es el Señor mismo, es la preencarnación de Cristo Jesús antes de su venida a la tierra como un hombre. Es el Señor mismo conversando con Josué, hablando con su pueblo, recriminándole al pueblo, como lo vamos a ver más adelante, recriminando al pueblo su pecado, y que por causa del pecado es que ellos no pueden vencer a las naciones cananeas, y el libro de Josué nos enseña que por más que Israel batalla contra los cananitas, no logra derribarlos, no logra exterminarlos del todo, ¿no? Y el remanente de los cananeos que quedan en la tierra prometida junto con Israel siempre se vuelve una aguja, ¿no? Una espina que constantemente está incomodando y trayendo conflictos, dándonos a entender pues que mientras mantengamos pecado en nuestras vidas, siempre ese pecado va a de alguna u otra manera causarnos problemas, causarnos algún tipo de contratiempo. Entonces hay muchas enseñanzas, es un libro precioso, es un libro hermoso que nos motiva a amar al Señor, nos motiva a cuidarnos, a vivir en santidad, nos motiva a pensar que Dios tiene una tierra de bendición para nosotros y que tenemos que pelear para alcanzarla. Nos da esperanza porque nos hace ver que Dios quiere que su pueblo viva en paz, que su pueblo viva en bendición, que su pueblo sea luz a las naciones, pero también nos motiva a esforzarnos y a ser diligentes en conquistar esa tierra prometido, ¿no? Siempre pienso en que Israel lo tenía todo sencillo en el desierto, ¿no? A veces pensamos que el desierto es difícil, es duro, ¿no? Pero la verdad es que Israel lo tenía bastante fácil en el desierto. En el desierto ellos no tenían que cultivar, ellos no tenían que trabajar, ellos no tenían que hacer nada, solamente tenían que estar allí y día a día recoger el maná que Dios les daba, la provisión que Dios les daba, y estaban felices. Sus vestidos nunca se gastaron, sus zapatos nunca se envejecieron, la nube los cubría de día, el fuego los calentaba de noche. Entonces lo tenía bastante fácil, a pesar de que tal vez no era un ambiente tan cómodo, pues lo tenía bastante fácil. Pero cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, dice claramente la escritura que el maná deja de fluir. Ellos ahora tienen que sembrar, ellos ahora tienen que cosechar, ellos ahora tienen que trabajar, ellos tienen que pelear ahora por conquistar las tierras que les pertenecían a ellos tienen que ahora cuidarse. Y muchas veces nosotros decimos, no, estoy en el desierto, pero bueno, en el desierto Dios te ayuda, Dios te provee, Dios se protege de manera sobrenatural, pero cuando empieza la bendición tienes que pelear por ella, tienes que batallar por las cosas que Dios te quiere dar. Entonces, varias de estas cosas vamos a verlas. Todo estoy tratando de hacer una suerte de panorámica para que usted pueda tener una referencia más clara de este libro y poder entrar con contexto. Entonces, hemos leído hoy día el capítulo número 1 y es el capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, y ya lo hemos leído, y si pudiéramos condensarlo, si pudiéramos comprimirlo, diríamos lo siguiente, hermanos. En la vida hay circunstancias que plantean un desafío en nuestras vidas. En el caso de Josué fue la muerte de Moisés, la muerte de su mentor, de su amigo, de su padre espiritual, que obviamente causó un desafío para él, porque él ahora siempre había sido el segundo, siempre había sido de alguna manera pues el alumno, ahora tenía él que tomar la posición del maestro. Y así como en el caso de Josué, pues en el caso de nosotros también ocurren circunstancias. Es más, hoy mismo nuestra nación está viviendo, hermanos, circunstancias difíciles. Estamos viviendo en este momento una crisis que ni tú ni yo hemos buscado, ni esperábamos, ni deseábamos. Y todo esto no es más que la continuación de un año que nos ha sorprendido con muchas crisis. Si yo retrocediera el tiempo hace unos cuantos meses atrás, a marzo, a febrero del 2020, después de nuestro aniversario, probablemente ninguno de nosotros tenía ni siquiera de lejos la idea de que a noviembre de este año las cosas iban a estar así, sin poder congregar físicamente, con una pandemia mundial, muchos habiendo perdido sus trabajos, algunos habiendo perdido familiares, habiendo pasado por enfermedad, estando endeudados, con escasez económica. Estoy seguro que ninguno de nosotros lo hubiera pensado de esa manera, lo hubiera imaginado siquiera. Y es que a veces, hermanos, las crisis nos sorprenden, las dificultades vienen a nuestras vidas, Dios las permite, por supuesto, pero están allí y no podemos negarnos a ellas. Pero tenemos que recordar que aún en esos momentos de crisis y de dificultad, hermanos, Dios está con nosotros.
y por ende, usted y yo tenemos que ser fieles al Señor, permanecer en su palabra, sirviendo y cumpliendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Esa es la lección del capítulo número 1 y es lo que vamos a mirar y meditar en esta mañana. Así que yo te animo a que tengas ahí tu libreta de apuntes, para que puedas apuntar tal vez algunos puntos, ideas interesantes que luego puedas meditar. Es una buena idea meditar, hermanos, en la palabra, reflexionar, aplicar a nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo nos hable con mayor intensidad y fortaleza acerca de algún punto que Él quiera recalcar en nuestros corazones. Hoy vamos a meditar en 4 puntos importantes, hermanos. Versos número 1 al 5. Ante los retos y desafíos, la esperanza y la buena noticia, hermanos, es que Dios permanece con nosotros. Versos 6 al 9, ante los retos y desafíos, usted y yo tenemos que esforzarnos en permanecer, en perseverar en la palabra de Dios. Versículos 10 al 15, ante los retos y desafíos, tenemos que continuar cumpliendo el llamado que Dios nos ha encomendado. Las crisis no son excusas para dejar de servirle al Señor. Y versos 16 al 18, los últimos, ante los retos y desafíos, nosotros tenemos que ser personas que brinden confianza, que brinden estabilidad, no ser parte del problema, ser parte de la solución. Y entramos ya de lleno al pasaje. Versículos 1 al 5. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, dice, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué tremendo pasaje. Contexto histórico, ya hemos estado hablando un poquito acerca de esto. Moisés ha muerto, él no pudo meter a Israel en la tierra prometida por la rebeldía del mismo pueblo de Israel, por la desobediencia de Moisés también, que pecó y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Moisés simboliza la ley de Dios, que nos trae la voluntad de Dios, nos habla acerca de Dios, pero no tiene la capacidad de llevarnos a esta tierra de bendición, de salvación. La ley no nos puede salvar, solo nos habla de Dios, nos muestra nuestra pecaminosidad, pero no nos puede llevar a la salvación en el sentido de que no nos salva la ley. La obediencia a la ley, por supuesto. Israel ha estado vagando 40 años en el desierto, justo a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. Dios los envió y a entrar a la tierra prometida. Moisés envió, usted recordará, Moisés envió a 2 espías, 10 regresaron con un testimonio desfavorable, solamente 2, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Ellos fueron los únicos que tuvieron un testimonio de fe, dijeron, no, vamos a entrar a la tierra prometida, hay gigantes, hay retos, hay desafíos, pero si Dios nos ha dado esa tierra, la vamos a conquistar y a esos gigantes los comeremos como a pan, pero el pueblo decidió creer a los espías que estaban dando un testimonio equivocado, de incredulidad. Entonces, a causa de este pecado, a causa de que el pueblo se rebeló a no entrar y no creer en Dios, Dios disciplinó al pueblo y le dijo, no entrarán en la tierra prometida y durante 40 años van a vagar en el desierto. Durante esos 40 años, a pesar de la disciplina de Dios, Dios no los desamparó, Dios los alimentó con maná, Dios los fortaleció y eso nos muestra tanto, por un lado, la rebeldía de Israel, la desobediencia de Israel, como por otro lado, la gran fidelidad de Dios, que a pesar de que el pueblo había desobedecido, Dios no los exterminó. Claro, la generación desobediente fue consumida en el desierto, pero en líneas generales, de manera corporativa, el pueblo de Dios no fue abandonado por Dios. Dios les siguió alimentando. Y eso nos habla tremendamente del gran corazón de nuestro Padre Celestial, que nos ama y que nos ama. Y que a pesar de que nosotros podamos ser débiles y falibles y podamos de alguna manera fallar, Él no aparta su misericordia de nosotros, a pesar de que nosotros sí lo hacemos. Moisés ha recordado la ley al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Si usted recuerda, el libro de Deuteronomio es un recordatorio de lo que Dios ya había dado a Israel en el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo nos narra la ley que Dios da a Israel por medio de Moisés. El libro de Números nos muestra cómo el pecado de Israel no le permite entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio nos muestra cómo Moisés, ya pasado los 40 años, al borde de la tierra prometida, Moisés sabe que no puede entrar él, sabe que lo va a hacer Josué, que él es su sucesor, Dios se lo ha dicho, sabe Moisés que va a morir, y antes de morir, lo que hace Moisés es hacer un recordatorio de la ley a esta nueva generación que no estaba viva o que era muy pequeña
cuando Israel pecó aquella primera vez. Entonces Moisés hace este recordatorio y escribe el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley o segundo recordatorio de la ley. Y ora por Josué, impone manos sobre Josué para que él sea reconocido delante de todo Israel como el sucesor de Moisés. Y como ya sabemos, en el último capítulo del libro de Deuteronomio, Moisés muere. Moisés muere y Israel se queda durante un momento convulso, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar, no? Moisés está muerto, el gran hombre de Dios, aquel que hablaba con Dios cara a cara, aquel que era el siervo del Señor, el que nos trajo a la ley de Dios, está muerto, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Este ambiente de probable crisis, ¿no? Al no saber o al no tener claro cómo va a suceder las cosas a partir de ahora. Y eso nos lleva a preguntarnos quién era Josué, ¿no? Porque aparece inmediatamente Josué, ¿no? Dios no deja sin cabeza a su pueblo, Dios no deja sin alguien que esté dirigiendo a su pueblo. Por supuesto, sabemos que el pueblo está gobernado en última instancia por Dios, pero Dios utiliza hombres para poder presidir, para poder gobernar, para poder guiar los destinos de su pueblo. Y acá aparece la figura de Josué. ¿Quién es Josué, hermanos? Josué, vuelvo a repetir, ya lo había mencionado, es llamado Oseas, hijo de Num. Era uno de los 2 espías que Moisés envió a analizar, a investigar la tierra prometida. Durante muchos años, Josué sirvió a Moisés y sirvió a Dios como servidor de Moisés, estaba siempre cerca a Moisés. Tú veías a Moisés, ahí estaba Josué. Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, Josué sube con él, pero obviamente no llega hasta la cima, solo se queda a la mitad del monte y se queda ahí esperando a su maestro, a su mentor. Dice la escritura que Moisés va al tabernáculo de la reunión a orar y está hablando con Dios cara a cara ahí, y Josué está también allí, pero no en el tabernáculo, se queda a la puertita esperando, y siempre vemos, está Josué, está Moisés, y ahí está Josué al lado, sirviéndole con lealtad, sirviendo con una amistad, con una relación muy bonita, ¿no? Cuyo equivalente más cercano lo vemos en la relación de Pablo y Timoteo, ¿no? Una relación parecida, o de Elías y Eliseo, ¿no? Ese tipo de relación maestro-discípulo, amigos y colaboradores en el ministerio que podemos ver. Josué es un tipo de Jesucristo, ya lo he mencionado, fue llamado por Dios para ser el sucesor de Moisés al ingresar a la tierra prometida y tenía un gran desafío por delante, por supuesto, de cubrir los zapatos del gran siervo de Dios de Moisés. Algunos textos que nos muestran cuál era el carácter de Josué. Éxodo 33:11 dice aquí que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Y Moisés volvía al campamento, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Un hombre fiel, un hombre diligente a lo que se le había encomendado. Números 26:65 nos dice, porque Jehová había dicho de ellos, hablando de los 10 espías, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y otra porción de las escrituras dice, porque en ellos hay otro espíritu, porque en ellos tienen otro ánimo, ellos ven las cosas con los ojos de la fe, a diferencia de los otros 10 espías que los veían con los ojos de la incredulidad. Deuteronomio capítulo 31 es el capítulo donde se muestra cómo Dios manda a Moisés que Josué sea su sucesor y le pide y le manda a Moisés que imponga manos sobre él, y voy a leer solamente el verso 23, usted lo puede leer en casa con mayor detenimiento todo el capítulo. Dio orden, dice, a Josué, hijo de Num, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que le juré, y yo estaré contigo. Entonces, era orden de Dios, era la voluntad de Dios que Josué fuera su seguidor o el sucesor de Moisés. Perdón, Moisés lo sabía, Josué lo sabía, el pueblo de Israel lo sabía. Moisés oró por Josué, impuso manos sobre Josué, todo el pueblo lo sabía. Aún así, eso no significa que no sea un reto, ¿no? La muerte de Moisés era un gran reto que ahora tenía que llevar adelante Israel y Josué también. ¿Quién los lideraría? Pues ya se sabe, era Josué. La pregunta era si daría la talla, ¿no? Si Josué daría la talla como sucesor de Israel, y hemos visto ya tristemente que en muchos de los casos el sucesor no necesariamente da la talla, ¿no? Sobre todo si el que estaba antes era una persona que tenía pues un gran recorrido, una gran experiencia, una gran pericia al momento de liderar. No siempre es así, pero es igual un desafío. Cualquiera de nosotros nos sentiríamos pues tremendamente nerviosos, inseguros tal vez, o dubitativos al saber que tenemos que reemplazar, ¿no?, a un gran hombre delante de nosotros, ¿no? Es como el telonero, como el cantante o la banda que tiene que aperturar un gran concierto multitudinario, donde obviamente tú no eres la estrella, pero eres el telonero de la estrella, ¿no? Entonces,
igual te sientes un poco nervioso porque tienes que dar la talla, ¿no? Tienes que dar la talla de lo que viene después de ti. Entonces, en ese sentido, había un desafío y una potencial crisis a cuestas. ¿Por qué? Porque si Josué no daba la talla como un servidor de Dios, como lo era Moisés, pues Israel tranquilamente podría caer en el desenfreno. Moisés, por así decirlo, de alguna manera tenía al pueblo de Israel siempre fiel al Señor, exhortándolos, siempre estaba enseñándoles y siempre de alguna manera su presencia, sus palabras, su enseñanza, su testimonio, de alguna manera pues influenciaba al pueblo y llamaba al pueblo a que pudieran ordenarse, ¿no? Y vemos un ejemplo claro de esto cuando Moisés sube al monte para hablar con Dios y recibir las tablas de la ley. ¿Quién se queda abajo con el pueblo? Aarón. ¿Y qué sucede bajo este momento de Aarón está a cargo? Todo el pueblo se desenfrena. El pueblo comienza a pecar y el pueblo comienza a hacer cosas y el pueblo se desenfrena. Baja Moisés y comienza a poner orden, ¿no? Y se molesta ahí Moisés y comienza a poner orden y a enseñar y a todo ello. Entonces como que el pueblo otra vez recapacita y se pone en línea. Entonces a eso voy, ¿no? La presencia de un líder fuerte, la presencia de un líder que de alguna manera con su testimonio, con su ejemplo, motiva, mueve, deja un gran desafío para aquel que continúa la labor, porque tienes que llenar los zapatos de Moisés y los zapatos de Moisés son bastante grandes, hermano. Entonces, obviamente Josué tenía todo el motivo para sentirse inadecuado, para sentirse nervioso, para sentirse tal vez falto de capacidad de poder cumplir con esa gran encomienda. No solamente esto, ¿no? No solamente el hecho de que Moisés era un gran hombre al cual había que suceder, sino que Israel era un pueblo difícil de liderar, ¿no? No solamente el hecho de que Moisés era un gran líder al cual imitar, sino que también Israel era un gran pueblo difícil de liderar. Era un pueblo, como el mismo Señor lo dijo, duro de cerviz, ¿no? Incircunciso de corazón, un pueblo que le costaba obedecer, un pueblo que había que constantemente estar enseñándole y recordándole y empujándole. Y realmente yo me pongo a pensar en términos de liderazgo, lo que Moisés hacía, y realmente Moisés tenía mucho aguante, mucho empuje, mucha paciencia, ¿no? Aunque vemos episodios en la vida de Moisés donde Moisés se queja, ¿no? Ante el Señor, le dice, Señor, ¿por qué me has hecho cargar con este pueblo? No es muy pesado para mí, yo no los puedo liderar, ¿no? Incluso llega a desearse la muerte a sí mismo, ¿no? Imagínate lo difícil que es pastorear un pueblo como Israel. Y este hombre, pues, hay momentos en que se siente cansado, angustiado y abatido. Entonces, por dos razones era un gran desafío lo que Josué tenía que enfrentar. Tenía que imitar a un gran líder como Moisés, tenía que liderar a un pueblo muy difícil como Israel. Y bueno, Dios entra en acción y es interesante esto porque Dios ya le ha dicho a Moisés que Josué es el líder. Dios ya ha hablado al pueblo mostrando que Josué va a ser el sucesor, pero ahora Dios habla a Josué directamente. Ahora Dios le habla a Josué, recordándole lo que Moisés ya le ha dicho, ya le ha enseñado, ya le ha declarado, que él va a ser el sucesor, pero ahora Dios habla con Josué directamente, ¿no? Y es la primera vez en la Biblia que vemos que Dios habla directamente con Josué, ¿no? Antes de esto, Dios siempre hablaba con Moisés. Y Moisés era el que le hacía llegar de alguna manera a Josué y a todo el pueblo la voluntad del Señor. Pero ahora vamos ya a ver cómo Dios habla ya directamente con Josué, ¿no? Respaldando de alguna manera el llamado que él le había hecho. Le habla directamente, le hace recordar su llamado y la encomienda de pasar el Jordán, del río Jordán, cruzar el río Jordán e ingresar a la tierra prometida liderando al pueblo de Dios. Y es interesante que en ese sentido, así como Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, ¿no? Si tú recordarás, Josué es como un segundo Moisés, y lo que Moisés no pudo hacer, Josué lo hace, ingresar al pueblo a la tierra prometida, pero también vemos, Moisés hace cruzar al pueblo a través del Mar Rojo, Josué hace cruzar al pueblo a través del río Jordán. Entonces hay ciertos paralelos entre Moisés y Josué que son bastante interesantes, ¿no? Moisés habla con el Señor cara a cara, Josué habla con el ángel de Jehová. Entonces hay paralelos, ¿no? Que nos muestran cómo Josué es este segundo Moisés, este nuevo líder más joven, más fresco, más fuerte, que Dios levanta para que pueda llevar al pueblo de Dios a través de la tierra prometida. Hasta ese momento Josué servía a Moisés, no era un servidor de Moisés, claro, servía a Dios sirviendo a Moisés, aprendía como el discípulo, como el
de alguna manera como el siervo de Moisés, pero ahora ya Josué iba a dejar de ser el alumno para empezar a ser el maestro, Josué iba a dejar de ser el siervo para empezar a ser el Señor, en cierta forma. Era el momento, era la hora de Josué, la hora de que todo ese tiempo de aprendizaje, todo ese tiempo de servicio fiel se pusiera a prueba, porque una cosa es servir bajo el liderazgo de otra persona y porque claro, tú no eres responsable de las decisiones que se toman, porque el responsable es aquel que está sobre tu vida, pero otra cosa muy diferente es tú hacerte cargo de algo ya, tú hacerte cargo y tomar la responsabilidad de algo, ¿no? Tomar la responsabilidad, en este caso, del llamado de Dios y la responsabilidad por más de muchos millones de cabezas que eran los que el pueblo de Israel. Así que no es una encomienda fácil, hermanos, la que Josué tenía que enfrentar. Ante un gran desafío, la buena noticia es que ante un gran desafío, Dios nos da grandes promesas y Dios le hace recordar a Josué que él ha entregado Canaán a Israel como su propiedad, así que hay la bendición de Dios. Dios es consistente con sus promesas y eso es muy interesante porque Dios le dice a Josué que así como estuve con Moisés, así estaré contigo y lo que yo le prometí a Moisés que voy a hacer, lo voy a hacer porque las promesas de Dios no dependen de una persona, no dependen de Moisés, sino dependen de la propia fidelidad de Dios. La amplitud de las promesas de Dios no depende del carácter de Israel tampoco. Dios es fiel y eso es bueno porque si solo dependiera de Moisés, entonces muerto Moisés, ya no habría más promesas de Dios, pero gracias al Señor que Él no depende de las personas, Él lo hace por sus propósitos, por su carácter y sobre todo por su fidelidad. Podemos descansar en eso entonces, hermanos, que lo que tenemos, que lo que Dios nos bendice, que lo que Dios nos da, no es por nuestra linda cara, no es porque el pastor, no es porque el hermano, no es por los propósitos, por la fidelidad de Dios, que Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. La fidelidad de Dios, entonces, hermanos, no depende del hombre. Dios promete estar con Josué como estuvo con Moisés. Así como estuve con Moisés, dice, así estaré contigo, ¿no? Esto nos anima porque tal vez uno puede decir, claro, ¿cómo Dios no va a estar con Moisés? Si Moisés era un hombre santo, hablaba con Dios, era un hombre tremendamente íntegro, yo comparado con Moisés, pues no me parezco en nada, ¿no? Pero gracias al Señor, hermanos, Dios nos anima con grandes promesas, ¿no? Ante un gran desafío hay grandes promesas y las grandes promesas tienen que ver con la fidelidad de Dios, no con el carácter de Moisés, ¿no? Josué es muy diferente a Moisés, no son iguales, sí, son fieles al Señor, son íntegros, todo lo que tú quieras, pero son diferentes, ¿no? No podemos comparar a Josué con Moisés, son dos personas diferentes, dos trasfondos diferentes, dos maneras de ser diferentes, pero el mismo Dios que nos guarda, el mismo Dios que nos bendice y el mismo Dios que cumple sus promesas. ¿Sí? Entonces, esto nos da esperanza, porque en momentos de grandes crisis, hermanos, podemos recordar que Dios está con nosotros, ¿sí? Y esto es muy propicio en estos momentos de grande crisis política, de grande tribulación económica, porque recordamos esta palabra, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces la presencia de Dios es prometida al pueblo de Dios, aún en medio de grandes crisis y de grandes dificultades. El día de hoy, hermano, cuando se está debatiendo si el actual presidente interino continúa o no continúa, cuando hay protestas, cuando hay pleitos, cuando el mundo observa con consternación lo que está pasando en Perú, cuando hemos vuelto a ser el foco de los ojos del mundo, ya no por el mal manejo de la pandemia, sino ahora también por el mal manejo político de nuestros gobernantes. Y hay toda una expectativa de crisis y de todo ello, hermanos, como iglesia del Señor, como creyentes, podemos hacer dos cosas. En primer lugar, estar tranquilos. Y yo llamo a la tranquilidad del pueblo de Dios, por lo menos de mi iglesia. Yo no me considero portavoz del cristianismo, ni mucho menos. No hablo en nombre de ningún otro pastor, hablo solamente a mi iglesia. Hermanos, estemos tranquilos, estemos calmados, estemos confiando en el Señor. Oremos al Señor y descansemos. Descansemos en el propósito, en el poder y en la grandeza de Dios, porque el mismo Dios que le prometió a Josué, yo estaré contigo así como estuve con Moisés, es el mismo Dios que nos dijo a nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, allí en la Gran Comisión, Mateo 28. Entonces, hermano, anímese, Dios está con nosotros. Es más,
El mismo nombre del Señor, uno de los nombres del Señor Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Y esa es la otra cosa que nosotros como iglesia tenemos que enseñar y tenemos que vivir y tenemos que pensar y anunciar al mundo. Al mundo no lo sabe, pero Dios está con nosotros. Dios no está contra nosotros. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nosotros nos complicamos la vida por causa de nuestro pecado, por causa de la corrupción de nuestros corazones, por causa de la maldad de nuestro ser. Dios no nos ha dado la espalda. Él aún extiende su mano misericordiosa y en tiempos de grande crisis, de grande necesidad, Él ha dado grandes promesas. Y una de esas grandes promesas que Él ha dado es que Él ha entregado a su único hijo. No escatimó nada, sino que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros creemos en el Señor, entonces esa promesa, la segunda promesa de Dios, esa realidad en nuestras vidas. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Por ende, no debemos de temer. No debemos de preocuparnos al punto de caer en la desesperación, no debemos preocuparnos, entristecernos al punto de caer en la depresión, no debemos de angustiarnos al punto de caer en la incredulidad, sino tenemos que estar tranquilos y confiar. Dios está con su pueblo, Dios está con nosotros. Y en medio de grande tribulación, de grande crisis y de grande angustia, el pueblo de Dios se puede parar firme y decirle: Señor, confiamos en ti, tú estás con nosotros debemos de seguir confiando en ti. Hermanos, en tiempo de grandes crisis y de desafíos como los que estamos viviendo actualmente, tenemos un gran Dios que nos ha dado grandes promesas. Dios es fiel y permanece con nosotros en todo tiempo. Hermanos, aun cuando tal vez en algún momento le fallamos al Señor, y esto es algo precioso que pienso que hace poco mi esposa me hizo recordar, Dios nos ama, no solamente cuando caminamos en santidad, pero Dios nos ama, si somos sus hijos, Dios nos ama, aun cuando hemos pecado y estamos alejados de Él. Él nos ama. Él es fiel, dice el apóstol Pablo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es parte de su carácter. Por supuesto, esto no da pie a vivir de una manera inmoral, porque al final Dios es fiel siempre. No, es todo lo contrario, un aliciente para que usted y yo cobremos fuerzas, cobremos ánimo. Así que, mi amado hermano, tenga esperanza, tenga ánimo. Dios es el Dios de toda consolación. Dios es el Dios de toda esperanza. Nosotros no podemos ponernos al nivel del mundo y caer en la desesperación, caer en la angustia, caer en la depresión. El pueblo de Dios es el pueblo de la esperanza, es el pueblo del gozo, es el pueblo de la promesa de Dios, es el pueblo que puede confiar en que Dios es fiel y permanece con nosotros. Permanece con nosotros. Así que tenemos que enfrentar los desafíos, hermanos, con fe y con confianza en Dios. Confianza en Dios. Dice la Escritura: aunque ande por valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me darán fuerza, me darán ánimo. Y podremos y debemos, hermanos, salir adelante en medio de cualquier circunstancia. ¿El cristiano puede ser optimista? Completamente sí, puede ser optimista. Y nosotros no confiamos en la suerte, en la buena suerte, en que nos vaya bien, en la buena fortuna. No, confiamos en Dios, que ha prometido estará con nosotros. Seguimos el relato bíblico y leemos, ante los retos y desafíos, hermanos, somos llamados a permanecer en la palabra del Señor. Y leamos, hermanos, el versículo 6 hasta el verso número 9. Esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, dice, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Otra tremenda promesa de Dios para este hombre, para Josué. Dada la promesa de Dios, ¿qué es lo que Dios demanda ahora de Josué? Es de alguna manera tratando de parafrasear, diríamos: Josué, yo sé que el que estaba antes que tú, que era Moisés, era un tremendo hombre, y ahora el desafío que tienes es grande, el pueblo que tienes que liderar es difícil, los enemigos a los que tienes que enfrentar son numerosos,
hay un desafío por donde lo mires, pero yo estoy contigo y ahora esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Y es interesante, hermanos, que en el capítulo número 1 del libro de Josué, cuatro veces se menciona esta orden. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero esfuérzate y sé valiente. Y en la cuarta vez al final del capítulo, nuevamente ya no es Dios, sino al pueblo que le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. 4 veces se le hace recordar a Josué, esfuérzate y sé valiente. Como vuelvo a repetir, cuando estabas en el desierto, el pueblo de Israel no tenía que esforzarse de nada, solamente recoger el maná, porque Dios los alimentaba, Dios los sustentaba, Dios los ayudaba. Pero hermanos, no siempre es así. Llega un momento en que tenemos que madurar. No siempre recibimos la comida en casa de nuestros padres y protección y cuidado y cariño. No, llega un momento en que crecemos y tenemos que salir a buscarnos la vida. De la misma manera, espiritualmente crecemos. Hay un punto de la vida espiritual en el cual tú recibes, tú te alimentas, tú eres consolado, eres animado, te visitan, te animan, te alientan. Perfecto, es nuestra digámoslo así, es nuestra niñez espiritual. Pero llega un punto en que crecemos y ya no solamente se trata de recibir, se trata de dar ahora. Ya no solamente se trata de ser animado, sino se trata de animar a otros. No solamente se trata de sentarme a esperar que Dios me diga algo o me bendiga, sino ahora me esfuerzo para servir al Señor, me esfuerzo para salir adelante del llamado de Dios para mi vida. Entonces el esfuerzo y la diligencia debe ser parte del creyente, hermanos. No confundir la dependencia de Dios y decir, bueno, yo estoy esperando en Dios, ¿no? Y me siento sin hacer nada. No, la dependencia de Dios es, ok, yo sé que Dios lo va a hacer, en su soberanía puede darme aquello o no hacerlo, pero, y yo confío en Él y espero en Él, pero hacemos cosas. Nos esforzamos en hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Y este es el mandato directo de Dios a Josué. Josué, esfuérzate. Sí, tú no eres Moisés, pero esfuérzate. Sí, el pueblo de Israel es difícil, pero esfuérzate. Sí, Canaán está lleno de enemigos, pero esfuérzate. Sí, hay tierras por labrar, cosechas por cosechar, cosas que hacer. Sí, esfuérzate. Hermano y hermana, tenemos una vida por delante. Hay almas que ganar, esfuérzate. ¿Tienes un trabajo por el cual salir adelante para mantener a tu familia, para mantener a tu hogar? Sí, esfuérzate. ¿Dios te ha dado alguna promesa? ¿Dios te ha llamado a algo para hacer? Sí, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuándo nos esforzamos, hermanos? Cuando tenemos claro qué hay por delante. Cuando sabemos que Dios nos ha dado algo, nos ha llamado a algo. Tenemos una visión, un propósito en nuestras vidas. Entonces podemos decir, sí, hay retos, hay desafíos, hay tal vez crisis, esforcémonos. Hermanos, haciendo el paralelo en esta época, ¿hay una pandemia? Sí, esfuérzate. Caramba, he perdido mi empleo. Sí, esfuérzate. Tengo un negocio y quiero sacarlo adelante. Sí, esfuérzate. Hay pecados que batallan contra mi vida y a veces me siento débil. Sí, ¿quién no? Esfuérzate. Hay una palabra que tengo que memorizar, hay versos bíblicos que quiero estudiar. Esfuérzate. Tengo un matrimonio que tal vez es un poco difícil, que tal vez estamos andando un poco complicados en el estrés, la ansiedad, en los conflictos. Sí, ¿quién no? Esfuérzate. Tengo hijos y de repente están medio rebeldes. Sí, esfuérzate. Y yo quiero la bendición de Dios y sé que tengo que orar y tengo que ayunar. Esfuérzate, hermano, todo lo bueno necesita esfuerzo, todo lo bueno tiene un precio, todo lo bueno cuesta. Y yo te animo en esta mañana, hermano, esfuérzate y sé valiente. Así como Josué tenía que enfrentar un gran pueblo difícil de liderar, un gran legado que tenía que dar la talla como el de Moisés, y una nación, una tierra a la que tenía que conquistar y enemigos a los que tenía que derrotar. Y no era fácil todo lo que tenía que hacer. Y él tenía que esforzarse y ser valiente. Así también, mi hermano, nosotros tenemos una tierra por conquistar, nosotros tenemos un llamado que cumplir, nosotros tenemos un pueblo al que bendecir, tenemos un mundo al cual alcanzar. Esforcémonos y seamos valientes. Y hay 3 razones que da Dios a Josué por las cuales usted y yo tenemos que esforzarnos. Primero, porque Dios nos ha escogido y llamado. Dios no escogió a otro hombre, Dios escogió a Josué. Él fue el que Dios escogió. Y Dios te ha escogido, hermano, para que seas nación santa,
real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anuncie la virtud de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te ha escogido, Él te ha llamado por tu nombre. Dice la palabra claramente, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, para que vayas y des fruto. Él te escogió, hermano, Él te llamó a salvación. Él te llamó a servirle. Esfuérzate, esfuérzate, porque el que te ha llamado es digno, porque el que te ha llamado es santo, porque el que te ha llamado es fiel, porque el que te ha llamado es bueno, porque el que te ha llamado tiene un deseo de bien, dice la Escritura, porque planes de bien y no de mal tengo yo para vuestras vidas, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, esfuérzate. Él te ha escogido, hermana, esfuérzate, sé valiente, levántate con optimismo, levántate con fortaleza, deja de estar viendo las malas noticias de este mundo, las noticias tristes, las noticias sin esperanza, las noticias sin... Hermano, a veces hasta los incrédulos tienen más esperanza que nosotros, pero los creyentes tenemos que ser el pueblo de la esperanza, el pueblo del ánimo, el pueblo del gozo. No es posible que tú digas, no, esto está perdido, no, ya no hay nada más que hacer, yo soy caso perdido, yo no sirvo para nada. No, olvídalo, destierra esa palabra de tu boca. Esas son palabras para el diablo, que es un fracasado, el Señor lo reprenda, pero no es una palabra para ti. Tú tienes que decir, no, con las manos y en el poder del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice David en el Salmo, con mi Dios asaltaré muros, con mi Dios desbarataré ejércitos. Entonces, hermano, no hay desafío que usted no pueda enfrentar en el nombre del Señor. David le decía a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El mundo viene, hermano, y te ataca con la pandemia, con el virus, con la política, con el trabajo, con el dinero, pero tú dile, yo vengo contra ti en el nombre del Señor, en el poder de Jesucristo. Y sal adelante, hermano, con confianza, con valor y con fe. Dios te ha llamado. Primera razón por la cual tú tienes que esforzarte. Segunda razón por la cual tú tienes que esforzarte, dice Dios a Josué, para que cumplas y hagas todo lo que está escrito en la ley. ¿Por qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha llamado Dios? Para que cumplas la palabra del Señor. Jesús dijo en los evangelios, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada, tiene que ser obedecida, tiene que ser cumplida, tiene que ser ejemplificada ante el mundo. Y hermanos, la palabra de Dios es algo que usted y yo tenemos que cumplir. ¿Por qué me tengo que esforzar? Porque hay una palabra que debe de ser cumplida, hay una palabra que debe de ser anunciada, hay un evangelio que debe de ser proclamado a las naciones, hay una necesidad, hay una sed. Hoy mismo en esta nación hay una sed. La gente dice, ¿a quién escogemos? Todos están manchados de corrupción. Todos tienen algo malo que se les puede apuntar. ¿Cuál es el clamor del pueblo? Queremos líderes íntegros. Queremos padres íntegros de la patria. Queremos personas que podamos decir, yo quiero confiar en esta persona porque es íntegra, porque no está ocultando nada, porque no tiene un doble rasero, una doble moral. Ese es el hambre, esa es la sed del mundo, hermanos. ¿Y quiénes debieran ser los llamados a satisfacer esa necesidad? La iglesia del Señor, hermanos. Aquellos que han entregado sus vidas a Cristo Jesús, que viven, están procurando vivir en integridad, en santidad, en obediencia, sin codicia, ni avaricia, ni engaño. Hermanos, el mundo tiene sed de hombres y mujeres que vivan la palabra de Dios. ¿Por qué usted tiene que esforzarse? ¿Por qué yo me tengo que esforzar? Porque el mundo necesita ver modelos. Modelos de padres, modelos de jefes, modelos de empleados, modelos de jóvenes. Hermanos, equivocamos cuando pensamos que vamos a ganar los problemas, la crisis con protestas y con pleitos y levantando nuestras voces y criticando. No, la iglesia no es llamada a hacer eso. El mundo lo hace porque no tiene otros recursos. El mundo solo recurre al cacerolazo, el mundo recurre a la protesta, a la queja, a la desobediencia, a la rebeldía, porque ese es el único recurso que tiene el mundo. Pero la iglesia no tiene ese recurso, hermano. La iglesia, ¿qué tiene? Tiene el poder de su testimonio. Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad y templo del Dios viviente. Pablo no le dijo a Timoteo, la iglesia es una ONG para luchar por las causas sociales. No. Pablo le dijo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Casa del Dios vivo y templo del Dios viviente. Estamos hablando de un ejemplo, de un templo santo, de modelos. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser ejemplo y a ser luz a las naciones. Y por eso usted y yo tenemos que esforzarnos.
Tercera razón por la cual usted y yo tenemos que esforzarnos, porque Dios está con nosotros todo el tiempo. Él está con nosotros, Él nos respalda, Él nos acompaña, Él está con nosotros. Es como el niño que tiene que hacer una actuación en el colegio y se siente nervioso primera vez que sale a actuar, pero ve a papá que está ahí en la tribuna mirándolo, aplaudiéndole y se siente animado, se siente fuerte porque papá está ahí. Es como el niño que primera vez que va a aprender a manejar en bicicleta y tiene miedo, no quiere caerse, pero está papá ahí agarrándolo detrás, entonces él se atreve porque papá está ahí. Es como el niño que primera vez que se va a lanzar a la piscina tiene miedo, pero papá está ahí esperándole en el agua, así que él se tira porque papá está ahí. Nuestro Padre está con nosotros, hermanos. Papá está contigo, hermano. El Abba Padre, Papito, el Señor de los cielos, está contigo, hermano. Él está contigo. Tal vez no lo ves, tal vez ni siquiera te parece, pero Él está ahí. Él ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿es el fin del mundo? Todavía no. Parece, pero todavía no. ¿Eso qué significa? Que Dios está contigo. Dios está contigo, hermanos. Dios está contigo. Dios está listo, presto a escucharte, a bendecirte, a fortalecerte, a darte palabras de ánimo, palabras de gozo, de bendición. Pero hermanos, permanezcamos en la palabra de Dios. Si yo no me alimento de la palabra de Dios, si yo no estoy meditando, reflexionando, memorizando, pues claro, yo no voy a vivir animado, yo no voy a vivir fortalecido porque estoy lleno de pensamientos y de dudas y de miedos, pero si yo limpio mi mente con la palabra de Dios y estoy constantemente animándome, motivándome, reflexionando, meditando, recapacitando, pues por supuesto que mi mente va a ser lavada y voy a estar pensando en las cosas espirituales y pensando en las cosas que a Dios le agrada y recordando siempre Dios está conmigo. Ahora, qué interesante, de esas tres razones que acabo de mencionarte, hay tres razones por las cuales yo tengo que esforzarme y ya lo hemos mencionado en su momento, básicamente porque Dios nos ha llamado, básicamente porque Él en sus propósitos soberanos, santos y buenos, Él nos ha llamado y porque tenemos que cumplir la palabra de Dios y porque Él está con nosotros todo el tiempo. De esas tres razones, dos le competen a Dios. Él es el que nos ha escogido y Él es el que ha prometido estar con nosotros. Y solamente una nos corresponde a nosotros. ¿Y cuál es? Permanece en la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que tener cuidado de obedecer la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no apartarnos, dice, de la palabra, ni a derecha ni a izquierda. Eso significa no torzamos las escrituras. No contaminemos las escrituras con ideas humanas. No te apartes de la palabra. Memoriza la palabra. Lee la palabra. Medita la palabra. Reflexiona en la palabra. Escucha la palabra y no te apartes de la palabra ni a izquierda ni a derecha. De día y de noche, dice, meditarás en la escritura para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditemos en la palabra de Dios, reflexionemos, apuntemos, pensemos, recapacitemos. ¿Qué Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo tengo que reflexionar? Hermano, hay cosas prioritarias en la vida. Hay cosas prioritarias en la vida. El día de ayer, yo estaba en la madrugada, estaba terminando el sermón de hoy, estaba haciendo otras cosas y tenía mi celular ahí, estaba viendo las noticias. Estaba viendo todo lo que estaba pasando, cómo los ministros renunciaban y todo ello. Y dije, un momento, de pronto me doy cuenta y digo, hey, estoy pensando en la palabra, pero también estoy escuchando estas cosas. Entonces, no. Hay prioridades. No, apagué el celular y dije, ya me enteraré mañana. Tengo que dedicarme. No puedo darle el 50%, el 30%, el 20% de mi tiempo a Dios. No, tengo que darle el 100% de mi atención, de mi mente, de mis intereses. A lo que es importante, hermano. No le puedes dar la misma atención y el mismo interés a las cosas que no valen la pena. Dale atención a lo que importa. Dale interés a la palabra de Dios. Si tienes que escoge lo bueno. Escoge, hermano, lo que te va a ayudar, lo que te va a motivar, lo que te va a fortalecer. Recuerda, Josué ya no contaba con Moisés. Él ahora tenía que guiar a otros. Pero ¿cómo iba a guiar a otros? Cuando él era guiado por la palabra de Dios. La garantía del éxito de Josué no era el parecerse a Moisés, vestirse como Moisés, hablar como Moisés. No. El éxito del ministerio de Josué radicaba única y exclusivamente en que Josué fuera fiel a Dios. Dios no te ha llamado
a imitar a nadie. Dios no te ha llamado a ser clon de nadie. Dios te ha llamado a ser fiel a la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios te guíe, te hable, te moldee, te anime, te exhorte, te consuele, te fortalezca, te impulse, te dé ánimo, te dé gozo para seguir adelante y tomes decisiones sabias. Hermanos, en la vida tenemos dirección, tenemos autoridades sobre nuestras vidas a las cuales podemos pedir consejo, a las cuales podemos pedir sabiduría, y está muy bien eso. Pero hay momentos en la vida, hay crisis en la vida en las cuales tú tomas una decisión y tienes que tomarla en el momento y no puedes recurrir a papá, mamá, hermanos, a tu pastor. Tienes que tomar una decisión, tienes que hacer algo. Escoge la mejor dirección, la palabra de Dios. Si tú tienes la mente llena de la palabra de Dios, usted va a tomar buenas decisiones. Usted va a tomar correctas decisiones, usted va a tomar sabias decisiones, pero manténgase firme en la palabra de Dios. Dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, dice la Escritura, y todo te saldrá bien. El Salmo capítulo 1, versículos número 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermanos, hay una promesa, hay bendición cuando permanecemos en la palabra de Dios. Dios cumple sus promesas, porque hay bendición en la obediencia. Cuando tú obedeces al Señor, hay bendición. Somos prosperados en lo que emprendemos. Hacemos prosperar nuestro camino. Todo nos saldrá bien y contaremos con el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, tal vez usted el día de hoy se siente desesperanzado. Usted tal vez se siente triste, cargado, entristecido porque piensa, vaya, esto está muy difícil, no sé cómo vamos a salir adelante, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar el próximo año, si voy a seguir trabajando, si voy a perder mi empleo, con qué voy a pagar mis deudas, con qué voy a hacer con mis cuentas, cómo voy a mantener a mis hijos. Hermanos, todos tenemos preocupaciones, todos pensamos de alguna manera en cierto punto de esa forma, pero déjeme decirle, el éxito en la vida del cristiano no se basa en los planes que haga para salir adelante, en cuánto ahorre, en cuánto invierte, en cuánto gane. El éxito en la vida del cristiano se basa en qué tan firme se mantenga en la palabra de Dios y qué tan firme se mantenga obedeciendo al Señor. Mi Biblia promete, si usted se esfuerza en obedecer al Señor, si usted se esfuerza en permanecer firme en el Señor, en su palabra, todo a la larga saldrá bien. Experimentará tropiezo en algún momento, experimentará algún bache, algún momento difícil. Sí, seguramente, porque Dios permite que por medio de las aflicciones seamos formados. Pero en última instancia y a la larga, usted será como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es pleno, porque ese es el camino del justo. Al final, hermanos, dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No quitará el bien, dice Jehová, a los que andan en integridad. El que camina en integridad recibirá la bendición de Dios y el favor del Dios de Israel. Hermano, esfuércese, esfuércese, esfuércese en buscar al Señor. Esfuércese en confiar en Dios, esfuércese en permanecer en la palabra, esfuércese en mantenerse haciendo lo que sabe que tiene que hacer. No se deje llevar por el desánimo, no se deje llevar por el desaliento, no se deje llevar por la crisis, no se deje llevar por el miedo. Llene su corazón de la palabra del Señor y, como dice el Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, habite en abundancia en nosotros, no solamente para nuestro propio beneficio de la fe, sino para que usted lo utilice para animar a otros. Mira, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría. La palabra de Dios nos da sabiduría, hermano, nos da entendimiento, inteligencia espiritual, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, cántico va a salir de su boca. Frutos de labios que confiesen su nombre, alegría, gozo, gratitud de servir al Señor cuando la palabra esté en nuestro corazón.
Pero cuando la palabra no está en mi corazón, hermano, lo que hay en mi corazón es queja, lo que hay en mi corazón es remordimiento, es murmuración, es de pesimismo, todo lo veo mal, todo está mal, no hay ninguna solución, todo es un caos. Pero cuando la palabra de Dios está en mi corazón, hay optimismo, hay gozo, hay palabras de ánimo, hay palabras de bendición. Y le digo a mi esposo, sí, ¿sabes qué? Las cosas están feas, pero vamos a salir adelante. Sí, mujer, ¿sabes qué? No sé cómo voy a llegar a fin de mes, pero ¿sabes qué? Yo mañana voy a salir en el nombre del Señor. Sí, hijo, ¿sabes qué? No sé cómo voy a hacer para seguir pagando tus estudios, pero en el nombre del Señor lo haremos. Sí, hay problemas, sí, hay circunstancias. Recuerda, Josué enfrentó un pueblo difícil, un legado muy grande y una nación que tenía que conquistar. Pero Dios le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en la palabra del Señor, mi amado hermano. Según de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En este mismo momento, los congresistas, los voceros, están viendo las maneras, están leyendo la Constitución, ahí viendo qué artículo aplicar, qué metodología, qué artículo se puede aplicar, qué artículo no. El Tribunal Constitucional está investigando a ver si se aplicaron correctamente los artículos, los decretos de la nación, las normas y estatutos que tiene el gobierno civil. Y está bien, porque esa es su función. Pero hermano, nosotros no tenemos una Constitución. Nosotros no tenemos artículos que mirar a ver qué es legal y qué no es legal. Nosotros tenemos la palabra profética, la bendita palabra de Dios, la palabra más segura, que no solamente te dice lo que hay que hacer, sino que te alumbra el entendimiento. Dice el Salmo 19, da sagacidad a los simples, entendimiento a los ingenuos, da sabiduría, es perfecta, la palabra de Jehová es perfecta. Nos ayuda, nos alienta, nos conforta, nos da sabiduría. Entonces, hermano, usted tiene una arma preciosa, poderosa entre sus manos, la palabra del Señor. ¿Qué aprendemos? Que ante los grandes desafíos y crisis en la vida, nuestra ancla firme es la palabra de Dios. En medio de las tormentas, usted puede mantenerse firme cuando se agarra de la palabra. Ella nos da paz, dirección, sabiduría, gozo y conocimiento de la voluntad de Dios. Así que permanezcamos en las Sagradas Escrituras. Tercer punto. Ante los retos, ante los desafíos, debemos continuar cumpliendo nuestro llamado. Verso número 10. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, diciéndoles, acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, les mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, niños y ganados se quedarán en la tierra que Moisés os ha dado al otro lado del Jordán. Mas vosotros, los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Muy bien. Sigamos entonces en este pasaje, Josué capítulo número 1, versículo número 10 al 15. Vemos ahora cómo el mandato de Dios a Josué ahora se transfiere, ¿no? Ahora Josué recibe el mandato de Dios, recibe la orden del Señor, recibe el llamado de Dios. Ahora lo que hace Josué es transferir y animar ahora a los otros siervos del Señor, gobernantes y principales del pueblo con los cuales Josué está hablando. Y eso es interesante porque no podemos animar ni guiar a otros si nosotros mismos no estamos animados y guiados por la palabra. Josué nos da un ejemplo muy bonito de cómo se anima y se guía a otros cuando tú estás animado y guiado por la palabra del Señor. Un líder animado anima a otros, da esperanza, anima a los demás a perseverar sirviendo al Señor y cumpliendo sus propósitos. Como padre de familia, anima a tu familia. No desanimes a tu hogar, anima a tu hogar con la palabra. Como madre, anima a tus hijos con la palabra de Dios. Como esposa, anima a tu esposo con las Sagradas Escrituras. Como esposo, alienta a tu esposa con la palabra de Dios. No condenemos, no juzguemos, no discutamos, animémonos con las Sagradas Escrituras. Como hermano en la fe, anima a tus hermanos con la palabra de Dios. Motiva a tus hermanos con las Sagradas Escrituras.
Un líder nos motiva a recordar la palabra de Dios. Un líder no nos debe llevar a sus propios pensamientos, a su propio parecer, a sus propias ideas. Un líder verdadero nos debe de llevar a la palabra de Dios, porque la única que nos puede ayudar es la palabra de Dios. La encomienda de Dios es transferida de Josué al pueblo. ¿Y en qué consiste esta encomienda? Josué les dice al pueblo de Israel: yo no solamente soy llamado a entrar a Canaán, todos nosotros somos llamados. Claro, Dios me ha llamado a mí a liderarlos, pero todos juntos tenemos que entrar. Todos somos llamados a servir al Señor, hermano. Cada uno conforme a su llamado, cada uno conforme al don, conforme a la responsabilidad, conforme a lo que Dios le ha dado. Sí, pero todos juntos somos llamados a servir al Señor. Tal vez algunos te ha llamado a servir a los niños, otros a los matrimonios, otros a predicar, otro a discipular, otro a trabajar con jóvenes, otro con damas. Cada uno conforme a su llamado, pero todos juntos avanzando, hermanos, entrando en la tierra de la bendición que Dios nos ha dado. En el hogar es lo mismo. El papá tiene una encomienda, la mamá tiene una encomienda, los hijos tienen una encomienda, pero todos juntos. Porque si papá está por un lado, mamá está por otro lado, los hijos están por otro lado, eso no avanza, ese barco no funciona. Pero si todos estamos apuntando al mismo punto, estamos luchando por lo mismo, estamos avanzando hacia el mismo punto, entonces, hermano, en la unión hay poder. El lugar del acuerdo, el lugar de la unión, es el lugar del poder, de la bendición. Debe haber una preparación espiritual y material. Josué le dijo al pueblo: prepárense porque van a entrar a la tierra prometida. No es un paseo, van a pelear, van a batallar, van a sembrar, van a sudar, pero si quieren vivir, quieren sus viñas, quieren vivir bien, quieren criar a sus hijos, quieren tener su ganado, tienen que esforzarse. Ya se terminó el momento del desierto en el cual tú salías solo a recoger el maná y no tenías que hacer nada más. No, ya llegó el momento del esfuerzo, el momento en que tienes que ganarte el pan de tu boca, del sudor de tu frente, el momento en que tienes que batallar, que tienes que esforzarte para ser de bendición. Entonces, hermanos, requiere una preparación. Los valientes y los fuertes son llamados a actuar. Aquí Josué llama a los valientes y los fuertes, mujeres y niños, quédense, dice, pero varones, vamos a batallar. Somos llamados a trabajar en unidad, porque aquí había parte del pueblo cuya tierra estaba del otro lado del Jordán, y la mayoría del pueblo de Israel estaba más bien del otro lado del Jordán. ¿Y qué dice Josué? Ustedes que están ya con su tierra provista, no pueden dejar a sus hermanos sin ayuda. Vamos, ustedes van a ir a ayudar a sus hermanos a conquistar todo lo que falta, y cuando ellos ya tengan su tierra, ustedes regresarán a la suya propia. ¿Qué significa esto? Unidad. Trabajar juntos en unidad. Trabajar juntos para salir adelante. Trabajar juntos, esforzándonos juntos para lograr la misma meta. Obviamente, basados en la palabra del Señor, basados en las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Qué aprendemos en este punto? ¿Qué aprendemos en esta parte de la encomienda de Josué al pueblo? ¿Cómo Josué hace entender al pueblo que, si bien es cierto, Dios le ha dado la encomienda a Josué de liderar al pueblo de Israel? Eso no significa que Josué lo va a hacer todo. Eso no significa que el pueblo simplemente se va a cruzar de brazos a esperar que Josué haga todo. No, significa de que todos juntos tienen que entrar a la tierra prometida, batallar, luchar y servir a Dios, cada uno conforme a su llamado. Josué como el que está liderándolos, como el líder de toda la nación, pero habrán generales, habrán guerreros, habrán soldados, habrán padres de familia, cada uno conforme a su función, conforme a su llamado, conforme a la capacidad que Dios le ha dado, avanzando en lograr un solo objetivo, de que todo el pueblo de Dios entre a la tierra de la bendición. Hermanos, cuando empezamos a trabajar en unidad, cuando empezamos a trabajar basados en la palabra, cuando empezamos a trabajar con optimismo, con gozo, entonces todos juntos vamos adelante. Pero si uno dice, hermano, vamos a salir adelante, vamos a servir en medio de la pandemia y las dificultades, Dios nos va a bendecir, y yo digo, no, es muy difícil, no, yo no lo voy a hacer, desanimo a los demás, hermano, no seamos de tropiezo, no seamos de desánimo para los hermanos. No seamos de desánimo para los hermanos con nuestras actitudes o nuestras palabras. Digamos más bien, sí, vamos adelante, vamos a salir adelante, vamos a servir al Señor. Pero si yo me pongo en el plan, no, yo no lo voy a hacer porque esto es muy difícil, porque no se puede, porque ¿sabes qué? No, mejor esperemos, no, esto no tiene ningún sentido, ya no hay nada más que hacer, bueno, Dios sabrá qué está pasando, hasta dónde vamos a llegar, o es el fin del mundo ya.
desanimamos a los demás. Desanimamos. Y Dios nos ha llamado, hermanos, a que sigamos cumpliendo su voluntad y sigamos trabajando juntos en lo que Dios nos ha encomendado. Porque, hermanos, la crisis y los desafíos no cambian los propósitos de Dios. Somos llamados a permanecer sirviendo al Señor. Y fielmente, en medio de toda circunstancia difícil, de la mano del Señor y sobre la base de su palabra. Cuando murió Moisés, no significa que el pueblo de Israel terminó su existencia. No significa que ya Dios no tenía más propósitos con Israel. No. Moisés murió. Pasó. Como todos pasaremos. La obra de Dios continúa. Algún día pasaremos, hermanos. Pero la obra de Dios tiene que continuar. El evangelio tiene que seguir siendo predicado. La palabra de Dios tiene que seguir siendo anunciada. Y por último, termino con esa última sección. Josué capítulo número 1, versículos 16 al 18. Ante los retos debemos de brindar confianza y estabilidad. Entonces el pueblo al cual Josué había animado, desafiado, entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Iremos a donde quiera que tú nos mandes. De la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así también te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Es bastante interesante cómo Dios le promete a Josué, y Josué fue tremendamente bendecido porque Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y ahora el pueblo le dice: así como obedecimos a Moisés, también te obedeceremos a ti. Entonces, con el respaldo de Dios y con el respaldo del pueblo, entonces Josué podía salir adelante. ¿Y qué aprendemos más acá? La respuesta del pueblo al desafío de Josué fue de obediencia y compromiso, ¿no? El pueblo dijo: ok, así obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti también. Cuenta con nosotros. Vamos adelante. Hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Vamos a entrar a la tierra prometida, ¿no? Qué diferente es este pueblo a la generación anterior. Cuando la generación anterior, Josué también, y claro, Josué en ese momento no era el gobernador, el dirigente, sino era un espía nada más junto con Caleb, le dijeron a ese pueblo de esa generación: vamos, entremos a la tierra prometida, Dios nos la ha entregado, vamos a vencer a los gigantes. El pueblo que dijo: no, es imposible porque no se puede vencer a esos gigantes, es muy difícil, fueron de desánimo. Los 10 espías fueron de desánimo, hicieron tropezar a todo el pueblo, cayeron en incredulidad. Pero ahora, una generación después, otra gente, otro corazón y otra mente, el mismo Josué les anima nuevamente y este pueblo ahora responde de manera diferente. Este pueblo ahora dice: sí, Josué, lo que tú dices, amén. Vamos a entrar a la tierra prometida. Así como obedecimos a Moisés, también te obedeceremos a ti. Vamos adelante, vamos a conquistar lo que el Señor nos ha dado. Qué lindo, hermano. Qué ánimo para un líder cuando el pueblo del Señor les dice: vamos adelante, pastor, o vamos adelante, mi hermano, o vamos adelante, líder. Vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Pero qué triste, qué difícil, qué duro es cuando estás animando al hermano, diciéndole: hermano, vamos a evangelizar, o vamos a hacer esto, y el hermano te dice: no, ¿sabes qué? No se puede, no es difícil. Hermanos, avancemos, hagamos avanzar la obra del Señor. La obediencia del pueblo no estaba condicionada a una persona, sino a Dios, ¿no? Y qué lindo es esto, porque es lo mismo que pasaba con el Señor. Las promesas de Dios no estaban condicionadas a Moisés. No significa que porque murió Moisés ya Dios ya no tenía promesas para el pueblo. No, la promesa de Dios no estaba basada en una persona, sino en su fidelidad de Dios. De la misma manera, la obediencia del pueblo no estaba condicionada a Moisés. No dijeron: no. Nosotros obedecemos a Moisés nada más. Y si no está Moisés, lo siento, no hacemos nada. No, ellos dijeron: no, nosotros obedecemos a Dios y a las personas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Eso es una manera de pensar madura. La manera de pensar inmadura dice: no. Yo escucho si es el pastor el que me dice, pero si es un líder el que me dice, no. O yo escucho la predicación del pastor nomás, y si el otro hermano predica, no. O yo voy a hacer caso si el pastor me dice, pero si la esposa, el pastor, o la hermana, o el hermano me dice algo, no. No, hermanos, eso es una manera de pensar inmadura. La obediencia al Señor, la obediencia no debe ser condicionada a una persona, sino al Señor y a las personas que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Líderes que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas, no solamente el pastor principal, personas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, ancianos, líderes que Dios ha puesto sobre nuestras vidas.
El pueblo se comprometió a servir no porque Moisés era el líder, sino porque Dios era su Señor. Es una gran diferencia. Así como obedecieron a Moisés, ellos obedecerían a Josué, solamente le piden a Josué, te obedeceremos como obedecíamos a Moisés. No pedimos que seas igual a Moisés, pero camina con Dios como caminó Moisés, ¿no? Un requisito moral. Sé fiel como Moisés lo fue. Es más, incluso el pueblo demanda responsabilidad de todo aquel que desobedezca a la autoridad de Josué. No, si alguien dice, no le voy a hacer caso a Josué porque este es un muchachito, aunque ya para ese momento no era tan muchachito ya. No, ¿qué vas a ver? No, yo solamente obedezco a Moisés, ¿no? Al hombre que hablaba con Dios cara a cara. ¿Quién es este Josué, no? Para hacerle caso. No, el pueblo dijo, no, si alguien desobedece a Josué, que muera, ¿no? Imagínate ese grado de lealtad, de compromiso. Solo le exigen a Josué, sé fiel al Señor, esfuérzate y sé muy valiente. 3 veces le dice Dios a Moisés, a Josué, esfuérzate y sé valiente. La 4ª vez es el pueblo que le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, no solamente Dios nos anima a ser fuertes, no solamente Dios nos espera que seamos fuertes, tu familia espera que tú seas fuerte, tus hijos esperan que tú seas fuerte, tu iglesia espera que tú seas fuerte, el ministerio en el cual trabajas espera que tú te esfuerces, porque si tú no te esfuerzas, si tú no eres valiente, si tú te dejas derrotar, si tú te dejas dominar por la tristeza, por el desánimo, por el desaliento, no solamente tú caes, pero haces caer a tu familia, haces caer a los hermanos que te miran como un ejemplo, haces caer a aquellos que te miran de alguna manera como un referente, eres de tropiezo. Dios no te ha llamado a ser de tropiezo. ¿Qué mensaje estás dando, querido hermano, querida hermana? ¿Cuál es el testimonio que estás dejando? Y no estoy hablando ahorita de pecado, no estoy hablando de eso, estoy hablando del testimonio ¿es un testimonio de optimismo, de ánimo o de desánimo? ¿O eres completamente invisible? ¿Te has vuelto completamente invisible, intrascendente? Aún eso es un testimonio, porque es simplemente, no sé, no estoy, no me importa. También es un testimonio, también habla, eso habla también. Hermano, no des el mensaje equivocado. Hermana, no des el mensaje equivocado. Dios te ha llamado a ser un siervo del Señor, a ser una sierva del Señor, alegre, optimista, generoso, fuerte, caminando de manera que agrada al Señor, siendo ejemplo para la juventud, como hermanos mayores en la fe, ejemplo para los jóvenes, ejemplo para las señoritas, como hermanas ancianas, ejemplo para las mujeres más jóvenes, como hermanos ancianos, ejemplo para los varones, como matrimonio, ejemplo para matrimonios más jóvenes. ¿Cuál es el testimonio, hermanos, que estamos dando? En la crisis tenemos que brindar confianza y estabilidad. Ahora más que nunca, en las crisis, la gente busca referentes, busca un lugar seguro donde aferrarse, donde mirar. ¿Tú lo vas a hacer, hermano? ¿Tú lo vas a hacer? Un hombre que puede ser confiable, estable, que no se desmorona, que no se desalienta, que no se derrumba fácilmente, sino que tiene longanimidad, largura de ánimo, paciencia, mansedumbre, perseverancia, constancia. Te animo a que lo seas, hermano. Te animo. No eres llamado a ser un clon mío o de Ernesto, de Leonardo, de Arlan o de cualquier otro hermano o líder o pastor. No eres llamado a ser clon de nadie, pero sí eres llamado a seguir las pisadas del Señor Jesús y obedecer su palabra. Así que, hermanos, es importante dar confianza y estabilidad a nuestros hermanos por medio de nuestro carácter y de nuestra obediencia a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes. Y cuando yo tengo una mala actitud, hermano, no soy ejemplo. Cuando tengo malas palabras, no soy ejemplo. Cuando desaparezco y soy invisible a la iglesia y me desaparezco, no soy ejemplo, hermano. No soy ejemplo. Este tiempo demanda hombres y mujeres fuertes, que sean ejemplos. ¿Y en qué ejemplos? De palabra, de conducta, de amor, de espíritu, de fe y de pureza. Cuando no somos ejemplo, hermano, somos de desánimo para otros. Desanimamos a otros. Y Dios no te ha llamado a ser de desánimo. Dios te ha llamado a ser de bendición. No de desánimo, ni de tropiezo, sino de bendición a otros. Si Dios te ha salvado,
y Dios te ha llamado, tú tienes que ser de bendición para otros, de ánimo para otros. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ves? Qué importante es ser y tener un testimonio que dé credibilidad, que dé confianza, que en las crisis el que está más débil, desanimado, pueda mirarte a ti y decir, no, yo sé que si hablo con ese hermano, él me va a animar. Yo sé que si hablo con ese hermano, él me va a dar palabra de bendición. O que diga, no, ¿qué voy a hablar con ese hermano? Será para que termine peor todavía. ¿Eres de ánimo o de tropiezo? Solo podemos ser de ánimo cuando la palabra nos anima, cuando estamos perseverando en oración, perseverando en las escrituras, y la palabra nos anima, nos alienta, nos reconforta. No podemos dar, hermano, lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Pero lo que recibimos de gracia, lo podemos dar de gracia en el nombre del Señor Jesús. En tiempos difíciles, hermanos, no somos llamados a dar problemas, sino a ser parte de la solución. No somos llamados a unarnos a la avalancha de críticas y de comentarios tristes y malintencionados. No. Somos llamados a dar esperanza, a dar solución, a hacer luz en medio de la oscuridad. Somos llamados a brindar confianza, estabilidad, fortaleza por medio de nuestra fidelidad a Dios en estos tiempos difíciles. Termino, hermanos, con algunas reflexiones finales. En tiempos de crisis, de pandemia, de desafío, de retos, no te olvides, Dios está con nosotros. En tiempos de crisis, desafío, pandemias, crisis económica, política, no debemos de dejar de servir al Señor. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir discipulando, o lo que sea que Dios te haya llamado a hacer. Trabajar con niños, trabajar con damas, trabajar con jóvenes, lo que sea que Dios te haya llamado, a lo que sea que Dios ha puesto en tu corazón como una carga para hacer, no dejes de hacerlo. No te desanimes, sé fiel al Señor. En tiempo de crisis, desaliento, desánimo, angustia, debemos dar esperanza, animar a otros, no ser tropiezo, de ánimo. ¿Ves a alguien que está cojeando? Anímalo. Ve a alguien que está ahí queriendo desanimarse, queriendo volverse amargado en su corazón, anímalo, aliéntalo. No seas tropiezo, no te unas a él en su desánimo, aliéntalo, exhórtalo con amor. Ora por esa persona. Anímalo. Dile, hermano, ya, levántate. ¿Qué estás haciendo ahí tirado en el suelo? Levántate. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿El Señor está contigo o no? Lee la palabra. Ven, siéntate conmigo. Vamos a leer la Escritura. Y no te vas a parar hasta que tu corazón se despierte de gozo nuevamente. En tiempos de crisis debemos permanecer en la palabra del Señor. Es la única manera. Como no vamos a ser apabullados por este tsunami de malas noticias, ¿no? Mucha gente dice, este 2020 es horrible, este 2020 ya quiero que acabe, porque de verdad es un año horrible de malas noticias. Hermano, es un año que Dios ha creado. Estamos en las manos de Dios. Y si Dios permite que este 2020 sea así, movido, como lo es hasta ahorita, por algo es. Y es parte del cumplimiento de sus propósitos. Él sigue siendo Dios. Él sigue reinando en los cielos, sobre las naciones. Él sigue siendo gobernante, Señor de señores y Rey de reyes. Él no ha dejado de reinar. Él no ha perdido su poder. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra. Así que ánimo. Y por último, en tiempos de crisis, desafíos, desánimo, pandemia, angustia, debemos mantenernos fieles y ser como un árbol firme, que da fruto a su tiempo, en su hoja no cae, que produce cobijo, que alimenta a otros, que alienta a otros. Hermano, hablo a ti, varón. Si eres padre de familia, con mayor razón, tú tienes que ser un árbol fuerte en tu hogar. Tú tienes que ser alguien que brinde confianza, estabilidad, ánimo. Si te sientes triste, desalentado, desanimado, ve de rodillas, ora al Señor, dile, Padre, anima mi corazón,
Porque yo tengo que levantarme de este lugar y animar a mi mujer y animar a mis hijos. Si tienes un ministerio, estás desanimado, desalentado, arrodíllate, dile, Señor, anímame, alienta mi corazón, Padre Celestial, porque yo tengo que pararme de ese lugar e ir a animar a mis hermanos con los que estoy trabajando. Sé fuerte, anímate y sigue adelante, porque Dios tiene cosas maravillosas para su pueblo. ¿Sí? Canaán era tierra de bendición, Canaán era tierra de gigantes, Canaán era tierra de grandes desafíos, Canaán era tierra donde iban a haber batallas y guerras y conflictos, sangre y sudor, lágrimas, sí, difícil, pero era una tierra que fluía leche y miel, era tierra de bendición, era tierra donde los frutos eran enormes, donde la palabra de Dios se cumplía, donde era tierra de bendición. Hermanos, el lugar de la batalla es el lugar de la bendición también, es el lugar de la provisión. Nada es gratis, hermano, solo la salvación. Y aún eso fue gratis, porque costó la vida del Hijo de Dios. Así que si quieres algo bueno en tu vida, quieres una buena familia, quieres un buen matrimonio, quieres buenos hijos, quieres un negocio, quieres un ministerio, esfuérzate. Pelea. Pelea. Y tú lo puedes hacer, hermano, porque eres un soldado de Cristo, hijo de Jehová de los ejércitos, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, ánimo, esfuércese y aliéntese tu corazón y sigamos adelante en el camino que Dios nos ha encomendado.